Una de las principales causas por las que se deniegan las autorizaciones de los extranjeros en el periodo de renovación es la existencia de los antecedentes policiales o de los antecedentes penales. Desde el momento en el que existe una denuncia o un extranjero ha sido detenido, existen antecedentes policiales, independientemente de cuál sea el resultado de este procedimiento. Bien termine en un simple juicio de faltas, en unas diligencias previas que pueden terminar en un auto de sobreseimiento de archivo o incluso en una sentencia absolutoria. En todos estos casos, para poder proceder a la cancelación de esos antecedentes policiales, será necesario presentar una solicitud en el archivo central de la policía acompañado del testimonio de la sentencia o del auto de archivo o de sobreseimiento, junto con un certificado del juzgado indicando las diligencias policiales y la comisaría en las que se inició este procedimiento. Ahora bien, en el caso de que la sentencia fuese condenatoria, para poder proceder a la cancelación, en este caso tanto de los antecedentes policiales como de los antecedentes penales, será necesario no solamente que se haya producido el cumplimiento de la condena, sino además que hayan transcurrido un determinado periodo de tiempo que puede ir de 6 meses en el caso de que haya sido condenado a una pena leve hasta 5 años en el caso de las penas más graves. En este caso será necesario esperar el plazo legal establecido en el Código Penal para presentar la solicitud de cancelación de antecedentes policiales en el archivo de la policía y la cancelación de los antecedentes penales, bien en el propio juzgado que tiene que tramitarla de oficio o bien en el Ministerio de Justicia.